No sé cuánto tiempo más voy a durar aquí. La lluvia no para. Lleva más de una semana cayendo sin descanso, como si el cielo estuviera intentando borrar este pueblo del mapa. Todo se está viniendo abajo. Las calles son ríos de lodo, los autos están sumergidos hasta el techo, las casas crujen como si protestaran con cada gota. Y lo peor, no hay luz. No hay agua potable. No hay comida suficiente. El aire huele a encierro, a humedad, a desesperación. Y aún así, eso no es lo que más miedo me da. Lo que realmente me carcome el alma no es lo que está afuera, sino lo que se oculta dentro de la oscuridad. Al principio, creí que estaba perdiendo la cabeza. Después de tantas noches sin dormir, es normal que empieces a ver cosas. Sombras, formas, movimientos que no estaban ahí un segundo antes. Pero algo se sentía distinto. No era imaginación. Había un patrón. Una presencia. Empezamos a notar que todas las noches, una figura se quedaba parada frente a una casa distinta. No hacía nada. Solo estaba ahí. Una silueta delgada, demasiado alta, imposible de enfocar. Nadie quería hablar de ello, pero todos lo veíamos. Siempre mojada. Siempre inmóvil. Siempre mirando. Y después, la gente empezaba a morir. Primero fueron los Ruiz. Nadie salió de su casa. Golpeamos la puerta, gritamos sus nombres. Nada. Cuando por fin entramos, lo que encontramos dentro fue indescriptible. No había sangre. No había signos de violencia. Pero todos tenían el mismo rostro congelado. Miedo absoluto. Como si hubieran visto el infierno justo antes de morir. Desde entonces, cada noche es una sentencia. Todos sabemos que si esa figura se detiene frente a tu casa, estás perdido. Algunos intentan rezar. Otros cierran cortinas, cubren espejos, esconden a sus hijos. Pero nada funciona. Cuando te elige, es como si el mundo entero se rindiera contigo. Yo he visto cosas que no puedo explicar. He escuchado ruidos detrás de las paredes. Murmullos en los desagües. Luces que se apagan cuando algo se mueve cerca. Hay quienes dicen que el ente es antiguo, que despierta cuando las tragedias son lo suficientemente intensas. Como si se alimentara del dolor acumulado. Anoche fue el turno de mi tía. Y no me lo perdonaré jamás. La encontré esta mañana, en su sillón, como si nunca se hubiera movido. Pero sus ojos... Dios, sus ojos estaban tan abiertos que parecían a punto de salirse. Estaba gritando, pero en silencio. Su garganta estaba seca. No hay forma humana de morir así, no sin ayuda externa. Así que decidí grabar esto. O escribirlo. O dejar algún registro. Porque siento que esta noche será la mía. He visto a esa cosa más cerca. Escuché pasos anoche justo frente a mi puerta. No sé si vendrá hoy o mañana, pero lo hará. Y aún así, tengo una esperanza. Una teoría. Un patrón que he estado observando y que podría salvarme o destruirme más rápido. ¿Quién es ese ente? ¿Por qué ahora? ¿Está ligado a la tormenta? ¿O la tormenta lo trajo consigo? No tengo respuestas. Pero tengo recuerdos. Tengo pistas. Y si estás escuchando esto, es porque algo en ti también busca entender lo imposible. Tal vez, solo tal vez, si entiendes cómo actúa, puedas sobrevivir. La primera vez que alguien lo vio claramente fue don Ramiro. Un viejo que vivía solo, justo frente a la casa de los Ruiz. Era uno de esos hombres que parecían invencibles, 82 años, casi ciego, pero con la memoria más afilada que cualquiera. Siempre estaba sentado en su mecedora bajo el alero, como si quisiera desafiar a la tormenta misma. Nadie entendía cómo podía soportar el frío, la humedad, los truenos. Pero él lo hacía. Como si supiera que algo más terrible se estaba acercando. Esa noche, a pesar del viento y la lluvia, no quiso entrar. Dijo que escuchaba pasos en el agua.
No de alguien corriendo, no. Pasos lentos, arrastrados. Como si alguien con pies pesados estuviera cruzando la calle inundada. Y entonces lo vio. Una figura más alta que cualquier hombre, sin cara, sin sombra, pero con ojos, unos ojos que no estaban ahí, pero que igual te miraban. Eso nos dijo a todos la mañana siguiente. Nadie le creyó. Dijimos que era la edad, el encierro, la fiebre. Pero él insistía, se quedó ahí, frente a la casa de los Ruiz. No se movió por horas. Lo tomamos como locura. Incluso nos reímos. Lo que no sabíamos es que esa risa sería la última ligera que saldría de nuestros labios en semanas. Al día siguiente, el pueblo despertó distinto. Silencioso. Con un aire espeso, pegajoso. La lluvia seguía, pero ahora parecía caer con rabia. Como si el cielo estuviera furioso o asustado. La puerta de los Ruiz estaba abierta. Nadie respondía. Golpearon. Llamaron. Nada. Fue doña Teresa, la esposa del panadero, quien se atrevió a cruzar primero el umbral. Gritó tan fuerte que creímos que la casa se había derrumbado. Yo fui uno de los que entró después. Y todavía tengo pesadillas con lo que vi. Todos estaban muertos. Sin heridas. Sin sangre. Sin señales de que algo físico los hubiera tocado. Era como si les hubieran extraído el alma. Doña Teresa vomitó en la cocina. Ramón, el del taxi, salió corriendo. Yo me quedé ahí, mirando el rostro de Clara Ruiz. Tenía los ojos tan abiertos como mi tía los tendría días después. Pero había algo más, una expresión de comprensión. Como si, en su último momento, hubiera entendido algo que el resto aún no sabíamos. Los cuerpos no tenían rigidez. Era como si se hubieran rendido, apagado. Como si algo se hubiera infiltrado en ellos por la piel y los hubiera desactivado desde dentro. Una cosa más, la casa tenía marcas. No como rayones o símbolos. Era como si las paredes se hubieran derretido muy levemente, como si el aire hubiera vibrado tan fuerte que los objetos se deshicieran a nivel molecular. El reloj de la sala estaba completamente detenido, agujas cruzadas a las 3:33 de la mañana. El microondas explotado. Las fotografías, todas borradas. Los rostros enmarcados eran manchas blancas. La policía ya no estaba respondiendo para entonces. Las líneas estaban muertas. El alcalde había evacuado con su familia 2 días antes. El pueblo estaba solo. Y en ese vacío, el miedo se hizo rey. Nadie quería hablar del ente. Nadie. Lo llamábamos eso, la cosa, la figura, pero nadie quería darle un nombre. Era como si nombrarlo fuera a invocarlo. Y sin embargo, esa noche, don Ramiro volvió a sentarse en su silla, bajo la lluvia. Esta vez no con resignación. Con rabia. Con una botella en la mano. Me acerqué a hablarme. Le pregunté por qué me hacía. Porque si vuelve, quiero que me vea de frente, me dijo, sin pestañear. Quiero que sepa que no me arrodillo. Lo admiré en ese momento. Y también lo compadecí. Esa noche, la figura no apareció. No frente a ninguna casa. Pero había otra cosa, los perros no ladraron. Las luces de emergencia titilaron en todas las casas a la vez. Y desde lo profundo de la calle inundada, alguien susurró mi nombre. Pensé que había sido un sueño. Pero al día siguiente, encontré huellas embarradas justo fuera de mi ventana. Solo 2. Como si alguien se hubiera detenido a mirar, por horas. Y esa noche tuve una pesadilla que parecía algo más. Estaba acostado, y la lluvia golpeaba las paredes como siempre. Pero en el sueño, la lluvia se detenía. Todo era silencio. Abría los ojos y había una figura dentro de mi cuarto, quieta, sin moverse. Solo estaba ahí, mirándome. Y cuando intentaba gritar, no podía. Quise correr. No podía moverme. El ente no hacía nada, solo me mostraba un reloj.
Y marcaba la misma hora, 3:33 de la mañana. Desperté empapado en sudor, con la garganta seca, y lo peor, mi reloj, que no había funcionado en días por la falta de baterías, estaba marcando exactamente las 3:33 de la mañana. Se lo conté a mi vecino Mario. Me miró pálido. Él también había tenido el mismo sueño. Exacto. Los mismos detalles. Lo mismo. Ese fue el momento en que dejamos de pensar que era coincidencia. Algo estaba pasando. Algo que iba más allá de la tormenta, más allá de la lógica. Pero seguíamos sin saber a quién le tocaría la próxima vez. Y esa incertidumbre fue el inicio del verdadero infierno. Al principio creímos que lo de los Ruiz era un accidente. Una anomalía. Algo que, por más terrorífico que fuera, no volvería a repetirse. Nos aferramos a esa idea como náufragos a una tabla podrida. Pero la verdad no tardó en asomarse. 3 noches después, le tocó a la familia Calderón. Fue igual. El mismo silencio denso en el aire. La lluvia más intensa esa noche. Las ventanas de todas las casas crujían. Y alrededor de las 3 de la madrugada, las luces, si es que alguien aún tenía alguna fuente de energía, titilaron. Alguien gritó. Y luego, silencio. Los Calderón vivían 3 casas más abajo de la mía. Una familia pequeña, solo madre e hija. A la mañana siguiente, nadie salió. Y cuando entramos, lo mismo. La niña estaba sentada frente al televisor apagado. Ojos abiertos. Boca entreabierta. Sin señales de dolor. La madre, de rodillas en el pasillo, como si hubiera intentado gatear para huir, sin llegar a ningún lado. A partir de ahí, la rutina comenzó. Una casa cada 3 noches. Siempre alrededor de las 3:30 de la mañana. Siempre tras una caída de tensión eléctrica. Siempre con lluvia más intensa justo antes. Empezamos a identificar las señales. Los perros se callaban. El sonido de la lluvia se volvía más uniforme, como si algo la distorsionara. Y luego, la figura. Uno a uno, los vecinos empezaban a verla con más claridad. Una silueta estática. Negra, pero no como sombra. Era más bien la ausencia total de luz. Como un recorte de vacío. A veces parecía tener brazos. A veces ancha. Nunca igual. Como si cambiara con la casa que elegía. Lo más inquietante era esto, nadie recordaba haberla visto moverse. Nunca caminaba. Nunca avanzaba. Solo estaba. Ya ahí. Como si la hubieran colocado. Y luego empezamos a notar algo aún más perturbador. La figura solo aparecía en casas con luz interior encendida. Como si necesitara una invitación. Como si solo pudiera acercarse cuando alguien rompía el pacto de la oscuridad. Los que dormían con linternas encendidas. Los que mantenían alguna luz de emergencia. Eran los próximos. Entonces, empezaron las medidas extremas. Gente que sellaba ventanas. Que apagaba todo. Que se escondía en los lugares más pequeños de sus casas. Algunos comenzaron a cubrir los espejos con sábanas negras. Otros dibujaban símbolos en las paredes, usando carbón o tierra mojada. Una mujer llegó a dormir dentro de su ropero durante 5 días seguidos. Yo no dormía. Solo observaba. Comencé a escribir en mi libreta. Quería entender. Aislé cada caso. Cada patrón. Y encontré algo. Un intervalo, 3 días. Siempre 3. Y el 4.º día, la lluvia se volvía suave. Como si el ente también descansara. 3 casas. 3 noches. Luego silencio. Y vuelta a empezar. El problema es que ese ciclo nunca perdonaba a una casa 2 veces. Lo cual significaba que, eventualmente, nos tocaría a todos. La paranoia se volvió rutina. Dejamos de hablar. Nadie confiaba en nadie. Si alguien encendía una luz, se le maldecía, se le gritaba,
Incluso se le amenazaba. Una mujer fue apedreada por olvidar apagar un farol exterior. Otra fue atada a una silla por encender una radio con batería. La tormenta nos volvió salvajes. El ente solo aceleró el proceso. Y ahí fue cuando ocurrió algo que nunca olvidaré. Don Ramiro desapareció. Su mecedora vacía, su puerta entreabierta. Ningún rastro. Ningún sonido. Solo una frase tallada en la madera de la entrada. Me miró. El silencio después de su desaparición fue más ruidoso que cualquier trueno. Porque hasta entonces, todos los cuerpos habían sido encontrados. Pero con él, nada. Como si nunca hubiera existido. Y entonces entendí, el ente tenía una segunda forma de actuar. Cuando alguien lo enfrentaba, lo tomaba por completo. Desde la desaparición de don Ramiro, el silencio se volvió parte de nuestras vidas. Ya no hablábamos de lo que pasaba. No preguntábamos por los que faltaban. Solo bajábamos la cabeza, apagábamos las luces y esperábamos no ser los siguientes. La lluvia seguía sin cesar. Pero ahora era parte del paisaje. El ruido constante del agua golpeando el techo era el único sonido que nos decía que seguíamos vivos. A veces, cuando dejaba de llover por unos segundos, todos nos poníamos nerviosos. El silencio, ese maldito silencio, era peor. Comenzamos a contar los días entre visitas. Como si pudiéramos encontrar consuelo en los patrones. Una vecina, doña Miriam, llevaba un registro con tiza en su pared. Escribía los nombres de los caídos. Cuando le tocó a su hermana, rompió la pared a golpes. Una noche intenté grabar al ente. Coloqué mi celular en la ventana, apuntando hacia la calle. Lo dejé grabando toda la madrugada. Al día siguiente, revisé el video. Solo había niebla. Estática. Pero justo a las 3:33 de la mañana, la imagen se tornó negra por 5 segundos. Y luego volvió. En ese espacio, se escuchaba algo. No un sonido claro. Más bien una respiración. Lenta. Profunda. Como si algo estuviera del otro lado del lente. Lo más inquietante fue que el celular se apagó solo después de eso. Y jamás volvió a encender. Las casas marcadas por el ente comenzaron a mostrar signos extraños. Las paredes se volvían más frías. Las ventanas no reflejaban. Había humedad incluso en los techos. En una ocasión, vi como un gato se negaba a cruzar frente a la casa de los Calderón. Chillaba y se encorvaba, como si algo invisible le impidiera pasar. Y luego comenzaron las voces. Una madrugada escuché que alguien tocaba la puerta trasera. Suave. 3 golpes. Esperé. Luego, 3 más. Me acerqué con una vela encendida. Pregunté quién era. Nadie respondió. Pero cuando acerqué el oído, me escuché a mí mismo. Mi propia voz, desde el otro lado, diciendo: déjame entrar. Está lloviendo. No abrí. No puse. Esa voz no era natural. Era mía, sí, pero como si estuviera vacía por dentro, hueca. Como un eco deformado. Desde entonces, sellé esa puerta con muebles. Otros empezaron a perder la cordura. Uno de los hombres más cuerdos del pueblo, Antonio, el bibliotecario, fue encontrado golpeando su cabeza contra una pared. Decía que no había visto entrar por su espejo, que su reflejo no había sonreído antes de moverse solo. Terminó arrancándose las uñas con los dientes. Lo encontramos murmurando: 3. 3. Siempre 3. Hasta que te toca a ti. Poco a poco, entendí que la figura no solo mataba. Desgarraba la mente. Se metía dentro de ti, a través de la lluvia, del sueño, del miedo. Te preparaba lentamente. Como si necesitara que estuvieras débil por dentro, para poder entrar sin resistencia. Una noche, algo cambió. Eran las 2:47 de la mañana. Sentí un temblor leve. No uno sísmico. Era como si el suelo respirara. Fui a la ventana,
Y ahí estaba. No frente a ninguna casa. Estaba en medio de la calle, mirando hacia todas, como si estuviera eligiendo. Me congelé. Mi respiración se volvió ruido. Cerré los ojos. Conté hasta 30. Cuando los abrí, ya no estaba. Y al amanecer, nadie había muerto. Esa noche no eligió a nadie. Como si quisiera ver nuestro miedo. Saborear la espera. Los días siguientes fueron peores. Cada noche sin víctima aumentaba la tensión. Era como vivir con un arma apuntándote, sin saber cuándo disparará. Luego, en la siguiente visita, 3 casas fueron marcadas la misma noche. Era como si el ente hubiera acumulado poder. O rabia. Desde entonces, todo se volvió caos. Algunos huyeron al bosque. Otros se encerraron bajo tierra. Hubo quien se suicidó antes de ser elegido. Las radios dejaron de funcionar. El agua del pozo comenzó a salir negra. Alguien dijo que había escuchado una voz desde el fondo diciendo su nombre. Y yo empecé a soñar con él cada noche. No como antes. Ahora era distinto. Ahora me hablaba. Y siempre me decía lo mismo. Tú no sabes. ¿Tú entiendes cómo termina esto? Y despertaba, con marcas de agua en la cama. Como si hubiera llovido sobre mí. Yo pensaba que estaba listo. Pensaba que, después de tantas noches sin dormir, de ver casas vacías y rostros congelados en gritos sin voz, ya nada podía afectarme. Me había vuelto duro. Cerrado. Insensible. Eso me repetía. Pero estaba equivocado. A Sofía no le tocaba todavía. No en ese ciclo. No esa noche. Vivíamos juntos desde que todo comenzó. No éramos pareja. Éramos eso que sucede cuando 2 almas se cruzan en el momento exacto en que necesitan no derrumbarse. Nos cuidábamos. Compartíamos comida. Nos turnábamos para dormir. Habíamos hecho pactos. Jamás dejar luces encendidas. Jamás abrir la puerta si escuchábamos voces. Jamás separarnos. Pero cometimos un error. Uno pequeño. Una de las velas se quedó encendida. Solo una. Y bastó. Esa noche fue diferente. No hubo ruidos raros. Ni temblores. Ni corte eléctrico. Nada. Solo la vela. Y el silencio. Un silencio tan absoluto que hasta el latido de mi corazón me parecía un estorbo. Me desperté con una sensación extraña. No miedo. Ausencia. Sofía no estaba a mi lado. Me levanté. La llamé en susurros. Caminé por la casa. Todo en orden. Todo, demasiado en orden. Y entonces vi la puerta del baño entreabierta. La vela seguía encendida en el lavamanos. Pero Sofía estaba dentro de la tina, sentada, con los ojos fijos en el techo. No estaba muerta. Aún no. Cuando me acerqué, sus labios se movían apenas. Decía algo. Una y otra vez. Está adentro, está adentro, está adentro. La abracé. Temblaba. Su cuerpo estaba frío. Traté de sacarla, pero no reaccionaba. La acosté en la cama. Le hablé durante horas. Pero nunca volvió. Su cuerpo respiraba. Su alma no. Murió 3 días después. No de hambre. No de enfermedad. Simplemente, se apagó. Como si lo que había visto, lo que le había dicho esa cosa, le hubiera robado las ganas de vivir. Enterrarla fue la peor parte. No tenía fuerzas. No tenía palas. Usé las manos. El barro se metía entre mis uñas. Llovía, por supuesto. Siempre llueve. Y mientras cavaba, escuché su voz. Clarísima. ¿Por qué me dejaste sola? Me di vuelta. No había nadie. Esa noche no dormí. Solo escribí. Llené páginas enteras de cosas que no tenían sentido. Números. Palabras al revés.
Dibujos que no recordaba haber hecho. Uno en especial, una figura. Alavedaba. Sin rostro. Y la vela. Siempre la vela. Pasé días con la mente fuera de lugar. Comía lo mínimo. Bebía lo que podía. Me hablaba solo. Me grababa para recordar quién era. Pero algo dentro de mí había cambiado. La muerte de Sofía rompió la última parte humana que me quedaba. Pero también me dio claridad. Empecé a estudiar al ente. A observarlo de verdad. A notar. Comparar. Medir. Revisé cada patrón, cada noche. Y encontré cosas. Nunca mata dos veces con el mismo método. Nunca entra dos veces por la misma puerta. Y siempre actúa cuando estás más vulnerable emocionalmente. No busca cuerpos. Busca grietas. Y yo, estaba lleno de grietas. Una parte de mí quería rendirse. Dejar que me eligiera. Ver que había más allá. Pero otra parte, la que Sofía cuidó mientras estuvo viva, quería pelear. Y si algo me quedaba claro, era esto. No está aquí por casualidad. Vino con la tormenta. O peor aún, la tormenta vino con él. Después del entierro improvisado, me quedé junto a la tierra removida por horas, con los dedos embarrados, la ropa empapada y el alma hecha pedazos. La lluvia no cesaba, pero en ese momento, era lo único que me mantenía presente. Cada gota era como una bofetada que me decía, estás vivo. Aún estás aquí. Intenté hablar con otros vecinos, buscar consuelo, compartir mi dolor. Pero ya no quedaba nadie con alma lo suficientemente entera como para ofrecer empatía. Todos parecían espectros de sí mismos. Nadie hablaba. Nadie lloraba. Habíamos cruzado una línea invisible donde el dolor se vivía en silencio, como una vergüenza. Como si mostrar emociones fuera una invitación para el ente. Volví a casa y encontré el cuaderno de Sofía. Ella también escribía, aunque nunca me lo había dicho. Lo abrí con manos temblorosas. Las últimas páginas eran garabatos desesperados. Me observa desde dentro. Se esconde en los reflejos. No le temas a la lluvia, sino a lo que la acompaña. La última frase me heló la sangre. Cuando te sientes más solo, es cuando el más cerca está. Empecé a dejar notas por la casa. Registros de mi estado mental. Espejos cubiertos. Objetos metálicos tapados. La luz de emergencia desconectada. Un sistema de sonidos con cacerolas en caso de que algo se moviera sin que yo lo notara. Pero no podía dormir. Porque cada vez que cerraba los ojos, lo veía. No de forma literal. Más bien como una presión. Una certeza en el centro del pecho. Una voz sin forma que me decía que no importaba cuánto me preparara. Que ya me había elegido desde el principio. Soñé con Sofía muchas veces después de su muerte. Pero no era ella. Era su rostro, distorsionado. Ella me hablaba, sí, pero con voz hueca. Como si repitiera algo que no comprendía. No es muerte, decía. Es otra cosa. Teo. Y entonces despertaba con los dedos entumecidos. Como si hubiera estado sumergido en agua helada. Fue en una de esas noches cuando decidí que no podía quedarme quieto. No podía esperar a que llegara por mí. Si había algo que el ente no esperaba, era resistencia. Decidí romper el ciclo. No sabía cómo. Pero ya no iba a esperar. Ya no iba a esconderme. Ya no iba a seguir las reglas. Porque había perdido demasiado. Y si Sofía ya no estaba para protegerme, yo sería quien protegería su memoria. Durante días, me sumergí en los detalles. Tomé cada muerte, cada desaparición, cada manifestación del ente, y empecé a compararlas. Las líneas del cuaderno se llenaban de fechas, de trazos frenéticos, de conexiones que, a simple vista, parecían aleatorias. Pero no lo eran. Había algo detrás. Una estructura. Un orden en el caos. La tormenta era constante, sí. Pero, no uniforme.
Algunas noches llovía con furia, otras con calma, y en contadas ocasiones apenas chispeaba. Cada vez que eso ocurría, el ente no se manifestaba. Y fue ahí donde surgió la primera hipótesis. ¿Era la tormenta quien nos llamaba, o era él quien provocaba la tormenta? Empecé a revisar la cronología. Las lluvias comenzaron antes del primer ataque. Al principio eran normales. Pero tras la primera muerte, la familia Ruiz, el agua se volvió más densa, más oscura, más incesante. Como si algo hubiera roto un dique en el cielo. ¿Y si la tormenta no era solo un fenómeno atmosférico? ¿Y si era un síntoma? ¿Y si cada vez que el ente tomaba una vida, ganaba más poder, y con ello, hacía crecer la tormenta? Una noche, hice un experimento. Salí bajo la lluvia durante horas, completamente a oscuras, sin linterna, sin vela, sin nada. Solo yo, el agua y el viento. Me quedé parado frente a mi casa, esperando. No pasó nada. La noche siguiente, encendí una pequeña luz, una lámpara de aceite, apenas visible, y la dejé dentro de mi casa, mientras yo me escondía en la casa abandonada de al lado. La lluvia comenzó leve, luego se intensificó. Y entonces, lo vi. La figura. Parada frente a mi puerta. Inmóvil. Esperando. Pero no entró. Solo observó, y desapareció. Era como si la luz no fuera una invitación, sino una señal. Un punto de anclaje. Como si necesitara algo concreto para fijarse, para manifestarse. Me pregunté si cada tormenta era como un campo de cultivo, y la luz, el abono. ¿Y si cada hogar iluminado era una semilla lista para ser cosechada? Desde entonces, apagué todo. Incluso el reloj digital que usaba como referencia. Aprendí a contar los minutos por el golpeteo de las gotas en el techo. Pero no era suficiente. Los dibujos que había hecho inconscientemente comenzaron a repetirse. Círculos concéntricos. Figuras con forma de espiral dentro de casas. Rostros sin ojos. Un patrón emergía en mi propia locura. Un día, encontré un símbolo tallado en una casa abandonada, un triángulo invertido con una línea en medio. Recordé haberlo visto en uno de mis sueños con Sofía. Lo copié, lo analicé, y busqué donde más se había repetido. Estaba también en el reverso de una foto antigua, en la casa de los Ruiz. Y en una libreta calcinada en la casa de los Calderón. Ese símbolo no era nuevo. Era un eco. Una firma. Y entonces, la idea me golpeó como un rayo. ¿Y si el ente ha estado aquí antes? ¿Y si esto no es una tragedia única, sino un ciclo? ¿Y si cada vez que un lugar colapsa por una catástrofe, él aparece para consumir lo que queda? Las inundaciones, la falta de comunicación, el miedo, no eran solo condiciones ideales. Eran parte del ritual. Y la tormenta podría ser su advertencia. O su grito de nacimiento. La pregunta ya no era si venía con la tormenta o la traía consigo. La pregunta era, ¿quién lo invoca? Porque empecé a notar algo más. Cada víctima tenía un punto en común. Todos habían perdido algo antes de morir. Un hijo. Una pareja. Un hermano. El ente no elegía al azar. Elegía a los quebrados. A los que habían sido debilitados emocionalmente. No era un asesino. Era un recolector. Cada 3 días, encontraba un alma lista para caer. Y la tormenta no era solo lluvia. Era una red. Un medio. Un canal por el cual ese ente se deslizaba, se filtraba, como un virus emocional. Y ahora que yo lo sabía, ahora que me entendía. Tenía miedo de que eso fuera exactamente lo que él quería. Después de semanas de observar, registrar y teorizar, sabía que no podía seguir esperando pasivamente. Tenía que probar algo. Tenía que provocar al ente, estudiar su reacción. Pero no podía hacerlo en mi casa. No directamente. Recordé la casa de mi tía. Ahí había ocurrido uno de los ataques más silenciosos.
Ninguna señal. Ninguna defensa. Solo la muerte. Desde su muerte no había vuelto a entrar. No me atrevía. Me atormentaba pensar que si hubiera estado con ella esa noche, tal vez, solo tal vez, habría hecho algo. Pero también sabía que habría muerto con ella. Aún así, la culpa no me dejaba dormir. Nunca me lo perdonaré. La última vez que la vi, estaba tomando té en su silla de mimbre, bajo el techo de chapa, hablando de su jardín como si el mundo no se estuviera derrumbando afuera. Me había rogado que me quedara con ella esa noche. Y yo, me negué. No puedes cuidarme de la lluvia, mijo, me dijo. Y si eso que anda rondando quiere venir, vendrá igual. No sabía cuánto tenía de razón. Volver a su casa fue como cruzar una tumba abierta. Todo seguía igual. La taza de té aún sobre la mesa. La ropa colgada sin secar. El silencio, pegado a las paredes. No encontré signos de lucha. Solo eso que se repetía siempre, los ojos abiertos, la boca en un gesto congelado. Una mirada que me persiguió cada vez que parpadeaba. Y algo más. Una nota. Escrita con su letra temblorosa. Solo 2 palabras. Está dentro. Me estremecí. Y entonces lo entendí, el ente no solo observa desde fuera. En algún momento, cruza. Y cuando lo hace, no queda nada. Decidí preparar la casa de mi tía como un señuelo. Cerré todas las entradas, menos una. Coloqué espejos cubiertos, una vela encendida en el centro del comedor y un grabador de casete funcionando a baterías. Lo dejé grabando. Y me escondí a una cuadra de distancia, desde el ático de una casa abandonada. La lluvia esa noche era distinta. Más pesada. Casi metálica. A las 3:30 de la mañana, lo vi. El ente. Parado. Exactamente donde mi tía había muerto. No se movía. No hizo nada. Solo, estaba ahí. Hasta que la vela se apagó sola. Sin viento. Sin nada. Simplemente se extinguió. Y el ente, desapareció. A la mañana siguiente, corrí de vuelta a la casa. No había daños. Todo parecía igual. Pero el grabador había sido arrancado. Las cintas, destrozadas. Y frente a la puerta, escrito con barro en el piso. No más trampas. Me quedé helado. ¿Podía entender? ¿Estaba consciente? Esa noche, no regresé a mi casa. Dormí en el suelo de una iglesia abandonada. Entre los bancos mojados, encontré algo. Un espejo roto. En su parte trasera, tallado a fuego. Ramiro. Volví a su casa por primera vez desde su desaparición. Lo que encontré me paralizó. No había muebles. No había objetos. Solo, un charco. En medio de la sala. Un charco negro. Lo toqué. Era agua. Pero no olía a humedad. Olía a carne podrida. A electricidad. Y cuando acerqué el oído, escuché una respiración. Ramiro no había muerto. Tampoco se había ido. No absorbieron. Como si el ente no matara a todos. Como si algunos fueran usados, asimilados, transformados. ¿Y si eso era peor que morir? ¿Y si el ente no buscaba víctimas, sino cuerpos vacíos donde alojarse? Frente al charco negro que encontré en casa de Ramiro, no sentí miedo como en otras ocasiones. Sentí repulsión. Era agua, sí. Pero tenía otra densidad, otra temperatura. Cuando la toqué, algo vibró. Y lo peor, sentí algo familiar. Como si algo dentro de mí hubiera respondido. Regresé a casa confundido. El aire estaba más pesado. El sonido de la tormenta ya no era constante, ahora latía. Como un corazón gigantesco. Como si la lluvia ya no viniera de las nubes, sino de una fuente más profunda, más viva. Esa noche,
Soñé con Sofía. Pero no como otras veces. Esta vez, me hablaba con claridad. No abras la puerta, dijo, mirándome con una mezcla de piedad y urgencia. No importa lo que oigas. No importa quién llame. Desperté sobresaltado. Un trueno retumbó con tal fuerza que pensé que el techo había colapsado. Pero todo seguía en su lugar. Y entonces, escuché los golpes. 3. Suaves. En la puerta de atrás. Ábreme, dijo una voz. Era Sofía. O algo que intentaba sonar como ella. Me acerqué temblando. La voz se repetía. Exacta. Siempre con las mismas palabras. Como una grabación maldita. Como si algo se hubiera metido en mi recuerdo y lo estuviera reproduciendo para quebrarme. No abrí. Me senté en el suelo, cubriéndome los oídos. Pero la voz se metía por dentro. Ábreme. Ya no está lloviendo aquí afuera. Me dormí con los ojos abiertos. Literalmente. Sin cerrar los párpados. Cuando desperté, tenía la mirada seca y ardiente. Pero no había signos de entrada forzada. Todo intacto. Salvo por una frase escrita en el espejo del baño, en Bao. Ella ya me pertenece. No firmada. Pero no hacía falta. Ya no podía escapar de la idea, el ente no solo mata. También se alimenta del recuerdo, de la conexión emocional que aún existe con los que murieron. Y eso lo vuelve eterno. Quizás Ramiro desapareció no porque fue elegido, sino porque se aferró demasiado a su esposa muerta. Quizás el ente lo vio, útil. Una mente frágil, devota al dolor. Perfecta para atrapar y consumir sin matarlo. ¿Y si yo estaba caminando hacia el mismo destino? Esa noche no escribí. No grabé. Solo me quedé despierto en la oscuridad. Mirando la pared. Esperando sentir que la tormenta dejara de estar afuera y comenzara a llover desde adentro. La radio crepitó por primera vez en semanas. Fue al anochecer. Una ráfaga de estática, luego una voz lejana, apenas audible entre la lluvia. Si alguien, repito, si alguien aún puede oír esto, un equipo de rescate, llegará en 24 horas, manténganse con vida. Me quedé paralizado. ¿Había oído bien? Corrí a ajustar la antena, pero la señal ya había desaparecido. Solo quedó la estática. Pero esas palabras retumbaban como campanas en mi pecho. 24 horas. Solo una noche más. Y supe de inmediato lo que eso significaba. El ente también lo sabía. Esa noche sería distinta. Me preparé lo mejor que pude. Tapé todas las rendijas. Apagué todo. Me atrincheré en la habitación más profunda de la casa. La lluvia ya no sonaba como lluvia. Sonaba como piedras. Como huesos golpeando el techo. El viento arrastraba gritos. Y lo peor era el reloj. Marcaba las 3:33 de la mañana y no se movía. Sentí que el tiempo había quedado atrapado en un bucle. La noche no avanzaba. El ente estaba prolongándola. Entonces comenzaron los sonidos dentro de la casa. Pasos. En la cocina. En el pasillo. Sobre el techo. Y luego, su voz. Mírame. No era un grito. Era una orden. Suave. Grave. Vacía. Me tapé los oídos. Me acurruqué en el suelo. Mírame, repitió. Tú ya sabes lo que soy. La puerta tembló. La pared empezó a sudar agua. Las lámparas apagadas vibraban. Yo rezaba en silencio. No por mí. Por Sofía. Para que no regresara, no así. Pero volvió. Frente a mí, su silueta. No física. Una mezcla de sombra y recuerdo. Su sonrisa era la misma, pero los ojos no. Ya no estoy muerta, me dijo. Estoy con él. Puedo mostrarte lo que hay del otro lado. Solo tienes que dejarme entrar. Mis labios se movieron solos.
No por voluntad. Por algo más. Quiero verte otra vez. Pero entonces recordé. Su última mirada. El miedo en sus ojos. Eso no era ella. Me arranqué las palabras de la garganta. Grité. Yo. La figura desapareció como humo, y con ella, la pared se partió. Una grieta se abrió en medio de la casa. De ella emanaba una oscuridad líquida, viva, que empezó a extenderse hacia mí. El ente ya no pedía permiso. Estaba entrando. La oscuridad se movía como una lengua viva, flotando por el suelo, subiendo por las paredes, respirando con un ritmo que no era de este mundo. Yo retrocedía, pero la habitación se hacía más pequeña. O eso sentía. Las paredes se acercaban. El techo se agrietaba como si algo tratara de abrirse paso desde arriba. Y entonces la casa habló. No con palabras. Con un sonido profundo, animal, húmedo. Como un lamento antiguo atrapado entre capas de madera y concreto. Y dentro de ese sonido, supe que el ente no estaba solo. Él era una puerta. Una grieta hacia algo peor. Cerré los ojos. No quería verlo. No quería perder la cordura. Pero entonces escuché otra voz. Mi propia voz. Desde todas partes. Esto es lo que queda cuando mueres con miedo. Esto es lo que te espera cuando el dolor es más fuerte que el cuerpo. Y lo entendí. Las personas no solo morían. Quedaban atrapadas en él. Sus voces. Sus rostros. Sus recuerdos. Todo lo que fueron, convertidos en ecos de tormenta, en reflejos de agua, en respiraciones deformes bajo el piso. Lloré. No de miedo. De rendición. Pero justo cuando la oscuridad estaba a centímetros de mí, algo cambió. Un zumbido. La radio. Encendida otra vez. Hemos ingresado al perímetro. Si alguien puede emitir señal de humo, si alguien aún. El ente retrocedió. No huyó. Se disolvió. Como si lo hubieran interrumpido. Como si la voz humana, real, presente, lo hubiera desintonizado de este plano. El reloj parpadeó. 4:01 de la mañana. El tiempo había vuelto a avanzar. El silencio reinó durante un minuto eterno. Luego, sirenas. Voces. Luz. Una luz blanca, tan intensa que dolía en los ojos. Había sobrevivido. Creo. Pero a veces, cuando llueve demasiado fuerte. Cuando la radio suena con estática. Cuando el reloj se detiene sin razón. Escucho su voz otra vez. Y me pregunto si alguna parte de mí se quedó allá dentro. No recuerdo todo lo que pasó después. Recuerdo la luz. El zumbido del helicóptero. Las voces. Alguien gritando mi nombre desde afuera. Y luego. El agua. La lluvia no se había detenido. Pero era distinta. No pesaba igual. Era como si el cielo, después de devorar tanto, finalmente hubiera exhalado. Me sacaron de mi casa entre escombros, entre charcos de barro tan oscuros que uno de los rescatistas tropezó y no volvió a salir. Dijeron que habían encontrado solo a 5 sobrevivientes. De más de 200 personas. Los demás, desaparecidos. Sin rastro. Como si el pueblo mismo los hubiera tragado. Me llevaron a un hospital improvisado, en una escuela abandonada a kilómetros del pueblo. Me hicieron preguntas. Me tomaron muestras. No entendían cómo había sobrevivido. Tu presión arterial está normal. Pero tu temperatura no se mantiene estable, dijo uno de ellos. Sube y baja cada pocos minutos. Me mantuvieron en observación durante días. Dormía poco. Cuando lo hacía, soñaba con agua. Con Sofía. Con voces saliendo de los grifos. Cuando al fin me dieron el alta, me entregaron una caja con mis cosas. El cuaderno. Un anillo oxidado. Una grabadora rota. Y una nota. Volverá con la lluvia.
no firmada. No reconocí la letra. Pero en ese momento supe algo que nunca dije. El ente no fue destruido. Solo se alejó. Solo cambió de piel. Desde entonces, he intentado reconstruir lo que pasó. Escribí todo lo que pude. Grabé mi voz. Repetí los eventos como un mantra para no olvidar. Pero hay vacíos. Horas que no puedo explicar. Momentos donde las palabras se deforman en mi mente. Y lo peor es el espejo. Desde que salí del pueblo, evito los espejos. No es solo miedo. Es algo físico. Cada vez que me miro, algo en mi reflejo se queda quieto por un segundo más que yo. Como si no quisiera volver a moverse. Como si estuviera esperando. A veces, siento que no soy yo. Que la parte que salió de esa casa es solo lo que él dejó que saliera. No tengo pruebas. Pero tengo memorias. Y cada vez que llueve fuerte, escribo este testimonio otra vez. Lo cambio. Lo adapto. Lo repito. Porque si estás viendo esto, si estás leyendo esto, podría ser tu pueblo. Podría ser tú. Podrías estar a una tormenta de distancia. ¿Quieres saber si aún queda algo de mí adentro? Cierra los ojos. Escucha la lluvia. Si deja de sonar por un momento, corre.